Hola, buenas tardes. Soy la licenciada Yolanda Martínez y como siempre les comento, es un gusto enorme para mí estar en una plática más con ustedes sobre los temas que les están interesando en este momento, que les están preocupando en este momento por este cambio de año. Sabemos que vienen muchos cambios, que ya hemos hablado mucho y que vamos a ver en otro video precisamente el si ya estás preparado para estos cambios de 2023. Pero en esta plática lo que quiero comentar o que comentemos es de alguna manera una recapitulación y como su nombre lo dice de este tutorial es no cometas errores que te hagan perder tu pensión. Y se puede perder y lo vemos, desafortunadamente lo vemos con muchos casos que nos llegan y que por algún error tan sencillo, por falta de información, por ignorancia, de esa información, se pierden las pensiones. Y a veces no se cree o no se hace posible, y sobre todo para las personas que les sucede, pues que por alguna situación tan absurda se pierda una pensión. Entonces, para mí es muy importante, y yo sé que para ustedes también es muy importante, que cuando se está en este proceso de pensión, bueno, nos estresamos, nos ponemos nerviosos, queremos que todo salga bien, ¿verdad? Y pues a veces tampoco nos ayuda pues a algunas actitudes o atenciones pues, del instituto, entonces nos pone más nerviosos. De todos esos puntos, quiero que recapitulemos para que no vayas a perder tu pensión por un error que se cometa. Entonces, de inicio, bueno, vamos, de verdad que sucede que a veces no sabemos de qué régimen somos. Si somos 73, ley 73, si somos ley 97, y de ahí puede derivar el que nuestra pensión no vaya por el camino correcto. Ley 73, todas las personas que hayan iniciado su cotización al IMSS, no nada más que hayan ingresado a laborar, sino que en ese trabajo, en ese primer trabajo, los hayan dado de alta en el IMSS, porque también nos encontramos con que pues piensan que sí empezó a trabajar y que sí estaba cotizando, pero finalmente nos damos cuenta que no estaba cotizando. Entonces, eso no nos cuenta. El primer trabajo en el que nos dieron de alta en el IMSS, que sea antes del 1 de julio de 1997. Sabemos que lo podemos ver en nuestro número de seguridad social, el tercer y cuarto dígito es el año en que nos registraron. Hay excepciones, porque a veces es un número facultativo, es decir, fue como estudiante, pero en términos generales, el tercer y cuarto dígito de su número de seguridad social es el año en el que se registraron. Si es antes del 1 de julio de 1997, usted es ley 73. Si es después del primero o a partir del 1 de julio de 1997, es ley 97, que ya sabemos que son otras circunstancias. En este caso nos estamos enfocando a ley 73. Todas estas beneficios que nos da ley 73. Entonces es muy importante. También pueden generar su constancia de semanas cotizadas en línea, que es muy sencillo para que ustedes vean cuál fue la primera empresa o la que tienen registrada ahí como su primera cotización, e incluso les va a servir para determinar si ustedes ahí encuentran que no está registrada su primera empresa en la que cotizaron, pues entonces buscar documentación para poder comprobar y solicitar esa recuperación de semanas. Les va a servir para muchas cosas, para determinar si son ley 97 o ley 73, para identificar si les falta alguna empresa. Saben que en línea es muy sencillo, en cualquier buscador, en Google le van a anotar ahí constancia de semanas cotizadas y deben de tener a la mano su CURP, número de seguridad social,
y su correo electrónico. Y con eso, en 5 minutos, ustedes ya generaron su constancia de semanas cotizadas y pueden determinar muchas cosas. Entonces, lo que nos importa o lo que más nos importa son estas dos de las que hablamos. La fecha en que inician su cotización y si tienen cotizadas todas las semanas identificadas en los periodos laborales que ustedes saben que sí cotizaron en las empresas que ustedes también deben saber que laboraron. Entonces, bueno, ese es un primer punto importante. Ustedes dirán, ay, eso todo el mundo lo sabe. No, de verdad que no. Hay casos en los que hay personas que han estado creyendo y actuando conforme a lo que les convendría si fueran ley 73. De verdad, hay personas que creyendo que son ley 73, que otras que les dicen que son, sí, tú eres ley 73 sin conocimiento. Y pues basan todo su proceso y su proyecto en que son ley 73, renuncian, empiezan a cotizar en modalidad 40. Y de verdad que hay algunos casos que por razones de escuchar, de ver un video, de que alguien les haga algún comentario, se dan cuenta que no, que son ley 97 y que pues todo esto que hicieron, que de alguna manera va a tener también alguna consecuencia pues positiva si es que cotizaron, pero no como la que tendrían en ley 73 y se dan cuenta que son ley 97. Imagínense, el mundo se les viene encima. Y eso es lo que queremos evitar. Entonces, por favor, todo mundo tiene que identificar qué régimen es, ley 73 o ley 97. Después de que hacemos esto y vemos nuestras opciones, de verdad que es muy recomendable, yo siempre se los estoy comentando, pero deben de planear su pensión. Deben de hacer ese plan de pensión para que en el caso muy particular de ustedes, cada uno con las características de su vida laboral, de su vida, siempre yo les comento, incluso hasta emocional, médica, cada caso es particular. Entonces deben de realizar su plan, no importa que falten 10 años, qué bueno que falten 10 años. A veces nos contactan y me dicen, es que me faltan 10 años, es mucho. Yo creo que ya cuando tenga 59, no, por favor, no. Hagan su plan, contraten su plan de pensión, su planeación de pensión, su proyección de pensión. Como siempre se los comento, es una inversión, no es un gasto, es un proyecto de vida y vale la pena que inviertan para que el resultado sea el mejor posible. Vale la pena porque es una pensión para toda la vida, es un resultado para toda la vida. Siempre yo les comento que traten de lograr la mayor pensión posible, la mejor pensión posible, porque va a ser para el resto de la vida. Si lo pueden hacer, si en este momento tienen los recursos, si en este momento tienen la opción, como siempre se los comento, compártanlo con la familia, tal vez reciban la ayuda que no pensaban que podrían recibir y que eso les ayude a tomar o a tener en ese proyecto, en esa planeación de pensión, opciones con inversiones más altas que les van a proporcionar pensiones más altas y lo van a agradecer toda la vida. Y bueno, aquí aprovecho, ¿verdad?, para, si gustan contactarnos para que nosotros les realicemos con mucho gusto su planeación de pensión, su proyección de pensión, cualquier asunto relacionado con seguridad social, dudas sobre afores sobre todo, o situaciones personales, pues a veces muy delicadas, muy particulares. Entonces hay que analizar casos, cada caso particular. Con mucho gusto en el WhatsApp, en el número de WhatsApp que aparece siempre en el video o a través del correo electrónico, nos pueden contactar. El correo electrónico es capitalhumanorenovado@gmail.com o el número de WhatsApp es el 55 49 13 53 19. Es el único número al que pueden contactar y solicitar información. Por ahí también ya nos han comentado, nos hablan y nos dicen,
es que me dieron una dirección y no es la nuestra, pero me dijeron que era Capital Humano, o me dijeron que me iban a contactar con la licenciada. A veces no les dicen qué licenciada. Mi nombre es Yolanda Martínez, como siempre se los he comentado. Entonces, por favor, no se presten a esos engaños. Es el número de WhatsApp y el correo electrónico el que nosotros registramos en este video, siempre ahí al pie del video. Son los números en los que nos pueden contactar para que yo directamente, a través de llamada telefónica, a través de videoconferencias, si nos queremos estar viendo y revisando ahí documentos, lo podemos hacer. Yo directamente los contacto para que veamos su situación particular, la analizamos, pues determinamos la estrategia a seguir para esa situación. No hacemos esas corridas de 5 minutos, no analizamos, de verdad analizamos muy bien su situación y qué le conviene a cada uno de ustedes en particular. Y determinamos, como se los comentaba, incluso pues analizamos su situación de salud, su situación emocional, porque todo esto determina la pensión, la mejor pensión que ustedes pueden tener. Entonces, eso es muy importante, con mucho gusto lo hacemos y directamente yo contacto con ustedes para que pues veamos su situación. Esto derivó precisamente de que hagan su planeación. Es muy importante porque ahí van a determinar pues fechas de inicio, de término, cuánto van a recibir, por supuesto, de pensión, que es lo que más nos interesa, pero cuánto va a ser la inversión en 1, 2, 3 escenarios, cuánto van a invertir, que es muy importante, porque a veces pues no podemos, con una inversión tan alta que nos presenta o que así lo consideramos, ¿verdad? De ambas partes, de que pues es un buen escenario, pero finalmente ya al ver los números, pues tal vez ya no sea el mejor, pero tengo otro que sí me brinda la oportunidad de pensionarme porque la inversión es más baja. Se les otorga el tiempo de recuperación de esa inversión, los pagos mensuales, anuales, inversión total. ¿Cuánto es ya, considerando, por ejemplo, estos pagos mensuales con los incrementos que ya hay a partir del 2023 y en los años subsecuentes, 23, 24, 25 hasta el 2030, los años que involucre su planeación, ahí ya va a estar involucrado y presentado estos incrementos en sus pagos mensuales. Entonces son planeaciones de verdad muy completas. Lo van a ver si nos contactan y con mucho gusto se las hacemos y estamos en contacto con ustedes para pues las dudas que tengan, ¿no? Dependiendo del resultado de la asesoría. Entonces, otro punto, además de estos que ya mencionamos, que es identificar tu régimen, elaborar tu planeación. Cuando determinamos que queremos modalidad 40, precisamente en esta planeación, en este análisis se determina cómo te conviene modalidad 40. Cuando no hacen a veces esta planeación, se registran con la idea de siempre modalidad 40 me conviene, y en términos generales sí, en términos generales modalidad 40 casi siempre conviene. Y ya hemos visto en otros tutoriales también de pues en qué casos no conviene y en qué casos en términos generales, porque hay que analizar cada uno muy, muy particular. En qué casos generalmente no conviene cuando se tienen pocas semanas, no conviene cotizar al tope. Hay personas que les dicen, tú cotiza al tope, al máximo, y tú vas a obtener una buena pensión. Hubo un caso de una persona que me dice, yo acabo de ir al IMSS, tiene 300 semanas, 200 y tantas semanas. Y me dijo el chico de la ventanilla, no, usted renuncie en este momento y cotice en modalidad 40 al máximo y va a ver que va a obtener una muy buena pensión. Cotice 5 años, que son muchos, pero que es el ideal que hemos visto,
pero cotice 5 años y bueno, va a obtener una superpensión. No es verdad, porque tiene muy poquitas semanas y ese registro, esa inscripción en modalidad 40 al tope no le va a dar una excelente pensión. Hay que analizar y hay que hacer cálculos. Tal vez le resulte una pensión menor a la garantizada y lo que le van a dar es la garantizada. Y la garantizada la hubiera obtenido sin que cotizara en modalidad 40 al tope o con alguna otra cantidad intermedia. Tal vez al tope supere un poquito la garantizada, pero si cotiza con menos o menos años, de cotice 1 año o cotice 2 o cotice 3 con esta cantidad, pero con ese número de semanas no. Entonces, hay que analizar muy bien. Es por eso que en la planeación de pensión que se les haga, ¿verdad? Por un asesor profesional, van a determinar cuándo le va a convenir y cómo le va a convenir, cuánto tiempo le va a convenir para su situación particular. El tiempo, el monto, por eso se hacen escenarios para que ustedes los vean con números antes de contratar cualquier esquema. Yo siempre les recomiendo, me dicen, ¿cuándo me recomienda que haga mi planeación? Ya, lo más pronto posible, para que usted tenga la información necesaria. Incluso siempre se los comento a todos nuestros clientes, las personas que nos contactan, por favor, háganla lo más pronto posible y les cambia. Nosotros, con toda la experiencia que tenemos de tantos años, vemos cómo les cambia la visión una planeación de pensión, porque les da opciones y les abre la mente en qué puedo obtener, qué mejor, qué algo que mejore mi pensión puedo hacer para lograrlo, ¿no? Entonces, modalidad 40 es una excelente opción en términos generales, como todos los casos. Hay casos en que no conviene, como en todas las situaciones que hablan, por ejemplo, de no te conviene a los 66 meses. No, claro que en términos generales conviene. Hay situaciones particulares en las que no conviene. Entonces, todas las situaciones siempre hay que analizarlas de manera particular. Y en términos generales, hay unas que convienen, hay otras que en términos generales no convienen, pero hay particularidades que en esos temas a veces, no, aunque en términos generales convenga, hay casos en los que esa situación no conviene. Es por eso que hay que realizar esa planeación, hay que asesorarse para que esto de verdad funcione y tenga una pensión exitosa. La mejor pensión para usted, que es nuestro eslogan. La mejor pensión para ti, porque cada caso es particular. En modalidad 40, pues se pueden establecer precisamente todas estas opciones de acuerdo a sus posibilidades de inversión, de tiempo, por la edad que tengan, por la edad en la que quieran pensionarse. Todo esto hay que analizarlo. Una vez que ya tienen determinado dentro de ese plan su registro en modalidad 40, si es el caso, y si no, bueno, dentro de su plan, con todo su historia laboral, pues se puede también calcular pues todos estos montos que ustedes van a recibir. Pero si en su plan está integrado modalidad 40, bueno, pues hay que analizar todas estas situaciones que acabamos de mencionar. Una vez que se termina este registro en modalidad 40, que en la planeación vienen fechas de inicio, de término, de cambio de sueldo, procesos, en fin, hay que solicitar la baja en modalidad 40. Y que ya hablamos del tema, ya hicimos una plática de cómo es el proceso de solicitar. Hay que ir a la subdelegación con una carta de baja, de solicitud de baja en modalidad 40, solicitarla. ¿Y qué está pasando en estos momentos? Que yo creo que es por las fechas decembrinas, ¿verdad? Que ha generado preocupación en varios de ustedes que nos han estado contactando, que han solicitado su baja en modalidad 40 y les dicen que hasta dentro de 45 días
se presenten a recuperarla o dentro de 20 días, o si les entregan la baja con la fecha del último día que cotizaron en modalidad 40, pero les dicen que se presenten hasta dentro de un mes y medio para solicitar su pensión. Está sucediendo. A veces son situaciones con las que no, o las que no podemos hacer nada en ese momento porque pues son criterios del instituto. Hay que insistir y decir, bueno, oye, pero ¿por qué no me entregan mi baja si una baja, ¿verdad? De un patrón, que en este caso es el IMSS o a través de continuación voluntaria, pues el tiempo de baja que se puede tardar un patrón son 5 días, ¿no? A veces la justificación que nos dan es que pues van a revisar todos los pagos que se hicieron, ¿verdad? En modalidad 40 y que es por eso que se debe esperar. Bueno, espere, esté al tanto, no se angustie. Finalmente usted ya solicitó la baja y todo ese tiempo se va a recuperar en el momento en que usted solicite su pensión. Entonces no se angustie. A veces son situaciones que resultan por el tiempo en el que las solicitamos, como en estas fechas decembrinas. Otro punto importante y que ya se vio, miren, todos estos puntos creo que tienen su tutorial particular que hemos hecho, pero que en términos generales es importante de verdad retomar todos estos factores que nos pueden ocasionar un problema y pueden hacer que perdamos nuestra pensión o que no logremos la pensión más idónea o la pensión que nos corresponde por un error que cometamos. Entonces, por desconocimiento. Es la simulación de precisamente de la cotización. Ya lo hemos hablado mucho. Esto pues antecede generalmente al registro en modalidad 40, es decir, cuando ya nosotros no tenemos esta conservación de derechos o esta vigencia de 5 años a partir de nuestra fecha de nuestra última baja, que ya pasaron más de 5 años y que entonces la ley del Seguro Social ya no nos permite registrarnos en modalidad 40 porque se deben de cumplir con 2 requisitos principales para el registro de modalidad 40. Uno es que no hayan transcurrido más de 5 años a partir de la última fecha de baja, de nuestra última baja, no de bajas anteriores, que también a veces sucede un poco esa confusión. Dicen, es que yo tengo periodos anteriores que coticé. No, de la última baja que tuvimos, que no hayan transcurrido más de 5 años, ese es uno de los requisitos. Pueden ser de verdad una semana antes de que cumpla 5 años, corra. Si ya tiene su planeación, le va a dar tiempo. Y otro requisito es que haya generado por lo menos 52 semanas, que es un año, de cotización antes de la última fecha de baja en los últimos 5 años. Entonces, ese es otro requisito para registrarse en modalidad 40. Y estamos hablando precisamente de que cuando ya no tenemos esa vigencia, pues muchos de ustedes, y así se prestó en tiempos pasados, que muchas empresas o pseudoempresas les ofrecían registrarlos y darlos de alta en el IMSS, su cotización, aunque ustedes no laboraran ahí. Y lo que sucede en la mayoría de esos casos, que precisamente no son empresas pues bien constituidas, sino que únicamente se están dedicando a esto, pues es que sí los dan de alta en el IMSS, pero nada más. Entonces, no son un trabajador, como cualquier trabajador en una empresa, al que le tiene usted que entregar cuando es contratado, usted lo sabe, en una empresa tiene que entregar toda su documentación, le elaboran o le forman un expediente, le elaboran un contrato, lo dan de alta en el IMSS y lo dan de alta pues en todos los registros que proceda a un trato de un empleado, de un asalariado. Lo registran en una nómina, esa nómina la envían
en el periodo establecido para pago de la empresa, semanal, quincenal, mensual, le envían al SAT para que haga esos registros de sus salarios. Ahora ya se hace cada periodo de pago. El SAT la regresa ya certificada con, pues se le denomina, ¿verdad? Que ahí el SAT nos certifica con una línea de captura en donde dice, bueno, todos estos empleados yo ya los tengo registrados con este sueldo de este periodo. Eso lo tienen que hacer cada periodo. Enviar al banco la relación de pagos a los empleados, el banco regresa, ¿verdad? Esa relación que es también un comprobante de pago al empleado, de que se les hizo una transferencia, un depósito, para precisamente confirmar que se les haya hecho ese depósito en el periodo de pago correspondiente. Entonces, bueno, en este caso, si no hay todo eso, si nada más les están dando de alta en el IMSS, no es correcto. Es una simulación, porque además ustedes nos están presentando. Pero cuando el IMSS hace auditorías y hace o revisiones, no nada más le va a pedir a la empresa el alta en el IMSS, pagos de las cuotas obrero-patronales mensuales o bimestrales que se hacen al Infonavit, no, le va a pedir toda la documentación y tiene el derecho de hacerlo. Va a pedir todo esto. Y si no se comprueba, es cuando suceden los casos en que anula, invalida ese periodo laboral, y si usted sustentó su registro en modalidad 40 en ese periodo, también lo invalida, y en ese momento pues ya no puede seguir cotizando y ya no puede continuar con ese proceso de pensión. Otro error. Si están ustedes pensando en que tienen que activar su conservación de derechos, no cometan este error, están a tiempo. Otro error que les puede hacer perder su pensión, porque incluso hay personas que ya estando pensionadas les llega un oficio del IMSS en donde les dice que está cancelada su pensión porque encontraron pues estos ilícitos y han invalidado estos periodos. Entonces, de verdad, es otro error que no se debe de cometer, por favor. Ya no. Anteriormente era por falta de información que se hacía. Incluso se creía que era correcto. Ahora ya sabemos que no, ustedes saben que no. Entonces, no lo hagan porque puede ser uno de los grandes errores que hagan que pierdan su pensión. Todo esto, pues vemos precisamente que ya hemos hablado, en modalidad 40 hay muchos conceptos y muchos factores que hay que tomar en cuenta, ¿no? Como ya los mencionamos, que a veces pues se cotiza con el máximo posible y eso no nos va a dar la mejor pensión de acuerdo a cada una de nuestras condiciones, ¿no? En general, hay situaciones más, como en el momento en que se registran o que ustedes por su cuenta van a modalidad, incluso a la ventanilla a registrarse en modalidad 40, si ustedes no tienen esta planeación, si no les han revisado, que cuenten con sus 52 semanas de los últimos 5 años, que tengan la vigencia para inscribirse en modalidad 40 y muchas otras cosas más que se les realiza en una asesoría, en una planeación, pueden llegar, y hay muchos casos en los que sucede, que pueden llegar a ventanilla y les dicen, no, hoy no cumple con los requisitos. Y muchas veces por ignorarlo, ustedes pues creen en las personas que están pues ahí, que ese es su trabajo y que deberían estar pues totalmente bien capacitadas y realizar una revisión una revisión correcta para determinar si sí o no cumple con los requisitos. Pero muchas veces al ustedes no estar enterados, al no estar informados, pues creen en lo que les comentan pues las personas, ¿verdad?, que deberían de informarnos, que de verdad hay personas que tienen una
excelente actitud, capacitadas, y que yo quiero de verdad hacer énfasis porque a veces generalizamos que la atención no es buena. Hay personas excelentes y yo los quiero felicitar porque pues a veces se contaminan, ¿no?, de otras personas que tienen una actitud pésima, pero y que estas personas que sí tienen esta buena actitud, que sí orientan a las personas, pues no se dejan contaminar. Y yo quiero pues hacer también énfasis en eso, que sí hay muchas personas capaces en el IMSS y con esa vocación de servicio de orientarlos. Hay otras que no. Entonces, pero hay otras que sí. Entonces, a esas personas un reconocimiento y ojalá de verdad sigan así, porque es muy satisfactorio, nos enorgullece cuando vemos a personas que hacen su trabajo correctamente. Eso es muy bueno. Entonces, ojalá sigan así, por favor. Cada uno sabe de qué lado está, en qué identificación está. Y yo creo que también es una invitación a que pues tratemos de hacer lo que nos corresponde, a dar el servicio que nos corresponde de la mejor manera. Si todos lo hacemos, aunque se escuche como una frase trillada, este mundo va a ser mejor en el momento en que todos tratemos de hacer lo mejor que podamos, lo que nos tocó hacer, lo que queremos hacer, lo que estamos haciendo, pues que sea de la mejor manera para que pues este mundo sea mejor y lo sería de verdad. Bueno, entonces en este caso, retomando el punto de que derivamos de la atención de las personas, es que si nos dicen que no, pues hay que informarnos, hay que ir informados, hay que ir asesorados. Y en ese momento decir, no, ¿sabes qué? Sí cuento con los requisitos, sí cuento con, mira, con las 52 semanas antes de la última baja y sí cuento, estoy dentro del periodo de vigencia de los 5 años que otorga la ley del Seguro Social. Entonces sí me puedo registrar o dime cuál otro factor es el que no cumplo. Porque muchas personas se van y ya no se pensionan, porque ya no se pueden registrar en modalidad 40. Porque pensaron que les estaban diciendo la verdad absoluta y no es así. Pero si van informados, si no van ignorantes de esa situación, lo van a lograr, porque pueden revertir esa situación, ese tope que les están poniendo y sí pueden lograr su pensión. Entonces, ese es otro de los errores que a veces cometemos y que nos pueden costar la planeación, porque de verdad hay personas que por esa situación, porque sí creyeron en eso, ya no se pensionaron. Perdieron, la verdad, la vigencia para hacerlo, o simplemente ya no se volvieron a informar de que si era posible, si no, ya, no solicitaron su pensión, ¿no? En este caso, bueno, pues voy a solicitar mi negativa de pensión para que me den mis recursos y ya los cobraron y entonces pues ya no pueden pensionarse, ¿no? Entonces es otra de las situaciones. Pues estos son de los puntos más importantes de verdad que debemos de tomar en cuenta, de no cometer esos errores porque nos puede costar la pensión. Y yo de verdad espero que tal vez todos estos puntos ya los hemos visto en otras pláticas, incluso tienen su plática particular, creo que cada uno de estos puntos, pero vale la pena que si usted está en ese proceso de pensión, va a iniciar, se va a pensionar, tome en cuenta estos puntos para que no se cometa alguno de estos errores que son pues en las diferentes etapas del proceso de la pensión. Tómenlos en cuenta. Si ustedes conocen a alguien que pues está en una cierta etapa, que le puede servir estos comentarios, están en otra etapa, también les pueden servir, por favor, pues compartan esta información, este video, como siempre les comento. Ojalá les sea de utilidad y lo compartan para que pues les llegue esta información a más personas, que afortunadamente de verdad nos alegra tanto, tantos comentarios tan bonitos que yo les quiero agradecer de manera particular, tan bonitos, que motivan, bueno, muchísimo, que son un apapacho para el alma, como lo habíamos comentado en un ejercicio anterior, de que nos dicen, pues,
que gracias a la información pues cambiaron o ya tomaron una decisión o se dieron cuenta que pueden realizar su pensión o que se dieron cuenta que pueden activarse, que les ha servido, porque pues en la información pues precisamente evitan cometer estos errores. Eso es algo extraordinario para nosotros y nos los agradecen muchísimo y nos hablan y nos dicen que gracias, y eso es muy, muy, muy hermoso, de verdad. Entonces se los agradezco. Hagan sus comentarios en los tutoriales. De verdad que los leemos todos. A veces no los respondemos porque no nos es posible. Respondemos las preguntas que más frecuentemente hacen para que sean, pues, de alguna manera una referencia para ustedes. Pero claro que los leemos y les agradecemos. A veces pues les enviamos un saludo, ¿verdad? Aunque sea una respuesta así cortita. A veces sí no nos es posible contestar todo, pero para nosotros es muy importante. Denle like, nos ayuda mucho. Si les gustó, denle like. Suscríbanse también. Eso nos ayuda mucho para que pues nos difundan más, ¿verdad? Y pues podamos nosotros estar subiendo toda esta información a la plataforma. Entonces, quiero agradecer de verdad toda esta estos apapachos que nos hacen al darnos estos comentarios, al contactarnos. Agradezco infinitamente y como siempre se los comento, nos contactan, creo que ya podemos decir de toda la República Mexicana, de Estados Unidos, del extranjero, de muchas partes del extranjero. Y eso nos da mucho gusto porque nos contactan nuestros mexicanos que están allá muy lejos, ¿verdad? En Europa, de verdad, en Canadá, en Estados Unidos, tantas personas mexicanos nuestros que están allá y que con mucho gusto los asesoramos para que cuando regresen a su país tengan una pensión, tengan esa base económica que no es un regalo, es un derecho que se tiene de todos, porque se trabajó mucho tiempo, se trabajó y se ganó ese derecho. Entonces, no es que nos regalen una pensión, no, es un derecho que tenemos y es una obligación nuestra, creo que rescatarla. Entonces, pues esa es la invitación. En algún tutorial pasado hicimos un ejercicio, ¿verdad? Del apapacho al alma, que lo vamos a retomar en otro momento, porque me han preguntado mucho de algunas dudas que tuvieron u otros que ya lo han hecho y de verdad se los agradecemos. Lo vamos a retomar para aclararlo. En términos generales les decíamos que era pues en un papelito, ¿verdad? Y sobre todo en estas fechas en las que nos reunimos la familia, en estos festejos decembrinos. Entonces yo les decía, en un papelito, anoten su nombre, Yolanda Martínez. Y aquí va a anotar, cada uno tiene un papelito, ¿verdad? De las personas que estemos reunidas. Y va a anotar su nombre cada uno. Entonces el mío, de Yolanda Martínez, se lo voy a pasar aquí a mi esposo, si está aquí a mi lado, a mi hijo. Y él, a su vez, o la persona que esté aquí, pues va a pasar el suyo a la siguiente persona. Pero al tener el mío, pues va a anotar ahí, pues mis cualidades, los logros, lo que la persona ve positivo en mí. No se vale hacer comentarios negativos ni aquí defectos. No, 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 porque es un apapacho para el alma. Entonces, va a anotar cosas bonitas de mí, no mentiras tampoco, ¿verdad? Pero cosas bonitas, las que considera como cualidades, como logros. De verdad, es una persona muy trabajadora, o muy inteligente, o es una gran madre, es una gran esposa, de verdad. Cuando nos vuelva a llegar aquí el papelito, ya a mí me vuelve a llegar con mi nombre, pues bueno, ahí voy a ver todas esas cualidades que cada persona me anotó, que bueno, son personas pues allegadas a nosotros, ¿verdad? Que nos quieren. Entonces, cuando veo aquí Yolanda Martínez, sí, pues es una persona así, así, qué bonito se siente, porque son cosas reales, pero que no siempre tenemos en cuenta, ¿no? Entonces, ese papelito yo les decía, guárdenlo ahí en su recámara, en su buró, en algún lugar donde ustedes lo quieran tener. Y cuando uno a veces está, ¿verdad? Así como que con el ánimo bajo, como
como que hay alguna situación que no, que pues nos hace sentirnos un poquito desanimados, pues vemos ahí que todo lo que somos, lo que hemos logrado, digo, y es parte, ¿verdad?, de lo que somos y nos da mucho gusto, nos da ese alivio, ese apapacho para el alma, ¿no? Hay personas que no les gusta hacer este tipo de cosas porque, no sé, lo considera tal vez que no va con su personalidad, no lo haga, ¿no? ¿Verdad? Esto es para las personas que a veces sí nos gusta hacer ese tipo de dinámicas para que, pues incluso hasta se integra más a la familia, ¿no? Entonces yo les recomiendo hacer esto. Esto ya lo habíamos visto en otro tutorial. Y lo que les quiero comentar, porque quiero hacer ciertos comentarios en estos tutoriales, en algunos que se preste, ¿verdad?, el tiempo o se preste la fecha o en fin, es el que cuidemos mucho a nuestros jóvenes. Por las noticias que todos vemos, todos creo que ahí sí, no hay persona que no vea noticias, y diariamente vemos pues jóvenes desaparecidos, sobre todo, y hombres y mujeres, pero pues niñas chicas que sufren alguna situación muy lamentable, muy triste, muy injusta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros? Cuidar a nuestros jóvenes, ya sean nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos, cuidarlos. De verdad, fomentarles el hábito y la cultura de que a veces las adicciones, ninguna es buena, ¿no? Ninguna. Entonces, son jóvenes, sí, y sabemos que es la edad en que tienen para distraerse, divertirse, pero hay que cuidarlos y hay que inculcarles el que se cuiden a ellos mismos, que si están en una fiesta, que den la dirección a sus papás, no porque los estén controlando, sino para que los cuiden, para que sepan en un momento dado en dónde están, con quién están, esos datos de referencia de los amigos, los más allegados, siempre tenerlos porque muchas veces no saben ni en dónde buscarlos, ni con quién. Creo que es muy importante que si uno de nuestros hijos, o, incluso adultos, van a ir a algún lugar, que sepa la familia a dónde va, en dónde lo puede localizar en un momento dado. Entonces aquí, a mí de verdad yo lo enfoco mucho a los jóvenes porque se están viviendo tiempos muy difíciles. Ninguna adicción es buena, ni al alcohol, ni al tabaco, ni a ninguna sustancia o droga. No, no son buenas. O sea, en realidad no, eso creo que queda muy bien definido. Entonces, nunca nos va a llevar a un buen camino, nunca. Entonces, creo que está en nosotros, como padres, como abuelos, como familiares, el que sí se haga hincapié. Muchas veces dicen, es que no me hace caso. Pues hay que buscar la forma, porque es la vida de una persona y de una persona que se está formando. Entonces, creo que sí se puede pues orientar y determinar que ciertas cosas pues no los va a llevar a algún resultado positivo. Tienen que cuidarse con la violencia, en el caso de las niñas también, de los novios, muchas situaciones. Hay que cuidarlos y sí se puede, de verdad. Hay una persona que me decía, es que mi hija es menor de edad y me dice que los viernes se va a pistear, así comentaba, pero que como es menor de edad, pues se van enfrente de un bar, en un parque, hay un parque, y ahí los del bar les llevan, ¿no?, en vasos de otro tipo de bebida, que puede ser un agua, un jugo. Y me decía, yo le decía, ¿pero por qué? ¿Por qué permite si es menor de edad? Habla con ella, o sea, no es algo que en este momento ella pueda controlar y que puede tener y puede estar enfrentando varias situaciones de peligro. A veces, bueno, en este caso me decía, es que no, pues yo le digo, pero no, hay que hacer algo más para no lamentar situaciones posteriores. Entonces, ese es el mensaje que les quiero comentar en ese momento, porque creo que si somos muchos los que tratamos de cuidar estas situaciones, y en este caso nuestros jóvenes,
vamos a lograr mejorar esto. De verdad, hay muchos jóvenes muy conscientes. Entonces hay que concientizarlos de que las decisiones que tomen ellos, buenas o malas, pues va a ser el resultado que obtengan, bueno o malo. Y las consecuencias las van a vivir solo ellos, con el reflejo en toda la familia o en todos los seres que los queremos. Pero la principal consecuencia la viven ellos, como jóvenes o la persona que tenga estas acciones. Entonces, hay que orientarlos, hay que conducirlos, hay que formarlos, hay que mostrarles ese panorama de que pueden, cualquiera de sus actitudes va a tener una consecuencia, buena o mala. Pues espero que el tema haya sido de su interés. Esto, bueno, pues es únicamente un comentario que a mí me parece muy importante para cuidar a nuestros jóvenes. Pero bueno, el tema precisamente de la pensión creo que es importante. Escúchenlo, retómenlo. A lo mejor al inicio del tutorial dicen, ay, bueno, es que esto ya lo vimos, sí, pero es un recuento y es importante de errores que nos pueden costar la pensión. Pues yo espero, como siempre, que les haya sido de utilidad. Contáctenos y con mucho gusto los atendemos. Y como siempre, para mí ha sido un gusto enorme estar con ustedes y pues continuamos próximamente con otros temas también muy importantes que ya vienen todos estos cambios de 2023, que hay que retomarlos para que ustedes estén muy bien enterados. Muchas gracias. Buenas tardes.